Mira, si la gente no hiciera esto, lamentablemente ustedes no tendrían trabajo. Bueno, hay mucha verdad en eso, Martín, déjame decirte. Este caso ocurre en Tasmania, Australia, el 28 de abril de 1996. Martin Bryant, de 28 años, nació en Hobart el 7 de mayo de 1967. Desde joven, Martín demostró ser diferente. Creció en un hogar normal y lleno de amor. A pesar de esto, Martín rechazaba el afecto físico de sus padres y no parecía querer vincularse con ellos. Solía aislarse, lo que se notó más al entrar a la escuela. Aprendió a hablar tarde, tenía problemas para hacer amigos y solía ser agresivo. En agosto de 1977 fue suspendido de la escuela primaria de Newtown. Después de su suspensión, fue evaluado en el Centro de Diagnóstico de Hobart. Fue en esta evaluación donde Martín habló sobre hacerle daño y torturar animales, y que disfrutaba atormentar a su hermana. Cuando Martín tenía alrededor de 10 años, fue hospitalizado. Estaba jugando con fuegos artificiales y accidentalmente se quemó gravemente. Rompí el palo tratando de salir, pero no pude y eso hizo un agujero en mis jeans. ¿Volverás a jugar con petardos? Sí, ¿No crees que has aprendido una lección de esto? sí, pero todavía estoy jugando con ellos. Existen registros del comportamiento de Martín en la escuela. Estos registros hacen referencia a robos, arrebatos violentos y atormentar a niños vulnerables. Se señala que disfrutaba molestando a estos niños y que le daba mucho gusto verlos incómodos. En ese momento se pensaba que era hiperactivo y Martín fue medicado. Sin embargo, Martín diría después que la gran mayoría de sus recuerdos de la escuela son de estar solo, ser ignorado por otros niños, ser brutalmente acosado y tener miedo de ir a la escuela. En casa, Martín también era un desafío. Su padre intentó muchas veces que él fuera normal. A los 14 años, el padre de Martín le compró una carabina de aire. Con esta nueva carabina de aire, Martín se escondía en un arroyo junto a la casa y disparaba a los autos que pasaban. También pasaba mucho tiempo cazando pájaros. Si lograba acertarle a un pájaro, se acercaba al cadáver y le disparaba muchas veces más. A Martín le hicieron una evaluación y se descubrió que tenía un coeficiente intelectual de solo 68 y que tenía la capacidad emocional e intelectual de alguien mucho más joven que él. También determinaron que podría ser esquizofrénico. Cuando Martín dejó la escuela, le otorgaron una pensión por discapacidad, ya que se consideró que no podía mantener un empleo debido a sus limitaciones. Para ganar algo de dinero extra, Martín hacía trabajos ocasionales para la gente, como jardinería o limpieza. Martín conoció a Elena Harvey en 1987 mientras hacía trabajos ocasionales. Elena era heredera de la fortuna de la lotería Tattersall. Era una mujer muy rica y tenía varias propiedades. Elena, de unos 50 años, era conocida por su excentricidad y aislamiento. Vivía con su madre en una de sus mansiones, que en ese momento estaba bastante deteriorada y el jardín necesitaba atención. Elena contrató a Martín para que cuidara el jardín y realizara algunas tareas básicas de limpieza, pero con el tiempo los dos se volvieron muy cercanos y desarrollaron una fuerte amistad. Martín diría después que Elena fue su única amiga. En julio de 1990 falleció la madre de Elena. Después de esto, Martín se mudó a la mansión con ella. Dentro de esta mansión había más de 40 gatos y una docena de perros. Los dos iban de compras costosas y gastaban grandes sumas de dinero. El dinero ya no era un problema para Martín, pero aún así seguía cobrando su subsidio por discapacidad. Para poder cobrar este dinero, Martín necesitaba ser revisado por un profesional médico. Este profesional médico anotó lo siguiente: su padre lo protege de cualquier situación que pudiera alterarlo, ya que él continuamente amenaza con violencia. Martín me dice que le gustaría andar disparándole a la gente. Sería peligroso
permitir que Martín esté fuera del control de sus padres. Helen solía llevar seguido a Martín en auto. En varias ocasiones, mientras estaba sentado en el asiento del pasajero, Martín agarró el volante y lo giró, provocando que el auto se estrellara. Sin embargo, chocar uno que otro auto no era gran cosa, ya que Helen recibía un ingreso constante y considerable del fideicomiso de la herencia Adams. Un vendedor de autos afirmó recordar haberle vendido varios autos a Helen. Ella siempre llegaba acompañada de Martín. Al principio de cada mes, simplemente compraba un auto por capricho. Sin embargo, cuando se le acababa el ingreso mensual del fideicomiso, tomaba el auto y lo vendía. Y luego, cuando llegaba el pago del mes siguiente, iba y compraba otro auto. Los registros de transportes de Tasmania indican que poseyó más de 50 vehículos durante el tiempo que fue amiga de Martín. En octubre de 1991, Martín se mudó a Copping, a una propiedad agrícola con Elena. Según los documentos judiciales, se informa que Martín mantenía un cerdito en su habitación por las noches hasta que el animal creció tanto que ya no fue posible. Se dice que una de sus películas favoritas era Babe, pero pudo haber mantenido al cerdo en su habitación por una razón más retorcida, como descubrirás más adelante en el video. Mientras vivía en esta granja, Martín a veces disparaba su rifle a turistas desprevenidos cuando se detenían cerca de los puestos del mercado en la carretera. Algunos informes dicen que incluso disparó al perro del vecino. El 20 de octubre de 1992, Martín y Elena salieron a conducir para comprar víveres. Mientras regresaban, el auto se desvió hacia el lado incorrecto de la carretera y chocó contra un vehículo que venía en sentido contrario. Elena murió instantáneamente en la colisión a la edad de 59 años. Martín fue gravemente herido. Fue ingresado al hospital y sufrió fracturas en las vértebras, fracturas en las costillas y una lesión en la cabeza. Tras la lesión en la cabeza, estuvo inconsciente más de una hora y sufrió fuertes dolores de cabeza durante semanas. Se le realizó una tomografía cerebral, la cual, según se dice, no mostró señales de daño cerebral. A pesar de que Martín había causado accidentes previos, no hubo ninguna investigación sobre la muerte de Elena y nunca se le acusó. Barry, vecino de Heather, contó que ella le confesó que no podía conducir a más de 35 kilómetros por hora por el comportamiento errático de Martín. Ella dijo, un día, él va a terminar matándome. Barry proporcionó una declaración a la policía, pero él cree que nunca le dieron seguimiento ni la tomaron en serio. También le dijo a la policía que Martín había amenazado con dispararle a él y a su esposa. También creía que Martín estaba acechando su propiedad por la noche. Frecuentemente hallaba huellas inexplicables en su propiedad. Como resultado de esto, Barry compró un arma por si alguna vez Martín intentaba atacar a su familia. Pero esta no sería la única muerte extraña de alguien cercano a Martín. Tras la muerte de Elena, Martín heredó su patrimonio. Ahora recibiría los pagos de su fideicomiso y propiedades. Antes de fallecer, Elena había incluido a Martín en su testamento y le había dado absolutamente todo. Martín ahora era increíblemente rico. En 1993, el padre de Martín, Mauricio, fue hallado muerto. El cuerpo fue hallado en una represa de la propiedad familiar tras desaparecer en circunstancias misteriosas. Un vecino encontró una nota clavada en la puerta principal de la casa de campo que decía: «Llama a la policía». Los servicios de emergencia comenzaron a buscar a Mauricio en la propiedad de 29 hectáreas. Se señala que Martín estaba en la granja con los servicios de emergencia y no se estaba tomando muy en serio lo que estaba sucediendo. Se dice que intentaba impresionar a los oficiales e hizo varias bromas sobre la situación. La policía halló el cuerpo de Mauricio boca abajo, con el cinturón de buceo de Martín en el cuello. En un auto cercano se encontró una nota y una gran suma de dinero. Es importante señalar que, en los días previos a la muerte de Mauricio, él había estado actuando de manera extraña y también había estado haciendo preparativos para su muerte,
como cambiar la cuenta bancaria al nombre de su esposa, entre otras cosas. Se determinó que Mauricio se quitó la vida. Sin embargo, algunos han especulado que Martín podría haber tenido algo que ver con la muerte de su padre. Un oficial que creció cerca de la zona y trabajaba en el caso, notó una cantidad inusual de cadáveres de ovejas en el agua. Él señaló que las ovejas nunca beben de los cursos de agua en Tasmania durante la primavera o el invierno, y rara vez caen en ellos. Un total de $250,000 fue dejado para Martín en su testamento. Mauricio fue una parte importante en la vida de Martín y ayudó a mantenerlo un poco con los pies en la tierra. A pesar de algunos de los comportamientos antisociales de Martín, Elena y su padre fueron influencias que ayudaron a contener su conducta. En un intento por hacer nuevos amigos, Martín se vestía con ropa extraña y bizarra. Se ponía un traje azul brillante, llevaba un portafolio y les decía a las personas en su restaurante favorito que era un hombre de negocios que ganaba mucho dinero. El dueño de ese restaurante diría después: «Fue horrible». Todos se burlaban de él, hasta los clientes. Me sentí realmente muy apenado por él. Me di cuenta de que este tipo no tenía muchos amigos. Era como un niño tratando de impresionar a todos. Me pareció un tipo joven, muy entusiasta, como un cachorro de labrador. Siempre tenía algo que decir, siempre tratando de impresionar. Martín también hizo numerosos intentos de entablar amistad con niños locales y trataba de mostrarles videos para adultos. Martín terminó vendiendo la propiedad de la granja y comenzó a viajar por el mundo. Su parte favorita de estos viajes eran los vuelos, y esto se debía a que podía hablar con los demás pasajeros, y ellos no tenían a dónde ir. Iba a Sydney, Melbourne, Miami, Londres, Bangkok, Tokio, entre otros lugares. A finales de 1995, Martín perdió su equipaje al regresar a Australia, y cuando lo hallaron, la aduana encontró 4 videos ilegales de clasificación X. Todos incluían adultos humanos con animales. Martín diría después que en 1995 decidió que ya había tenido suficiente y a veces pensaba en quitarse la vida. También supuestamente le dijo a uno de sus vecinos: «Haré algo que hará que todos me recuerden». A principios de 1996, Martín comenzó a comprar varias armas. También en 1996 puso un anuncio en un periódico. Buscaba un jardinero para su mansión. Una mujer llamada Petra Wilmot fue contratada por Martín para trabajar en la mansión. Poco después de ser contratada, ambos iniciaron una relación. Martín tuvo un par de novias antes de Petra, aunque ninguna de ellas duró mucho tiempo. Para Petra, este fue su primer novio. El 15 de abril de 1996, Martín y Petra fueron de compras a Hobart. Martín le dijo que necesitaba una bolsa para tai chi y trajo una cinta métrica para asegurar que fuera lo bastante grande. Aunque Martín luego le diría al dependiente que necesitaba asas resistentes, ya que la bolsa se usaría para llevar mucha munición. Y ahora llegamos al 28 de abril de 1996. Martín puso su alarma a las 6 de la mañana. Sonó su alarma y él y Petra desayunaron juntos y se bañaron. Luego cargó su Volvo amarillo con la bolsa que había comprado ese mes. Dentro de la bolsa había esposas, cuerda, un cuchillo de caza, 3 armas semiautomáticas y una cantidad considerable de municiones. Luego se dirigió a Puerto Arturo. En el camino se detuvo por café y comentó a algunos que iba a surfear a Playa Rugiente. Martín llevaba una tabla de surf en el techo de su auto. Sin embargo, él no sabía hacerlo. Simplemente le gustaba la estética surfista y quería imitarla para que la gente pudiera agradarle. De camino a Port Arthur, Martín se dirigió primero a una casa de huéspedes llamada Seascape Cottage, propiedad de David y Sally Martín. Esta casa de huéspedes tenía significado para Martín. Su padre había intentado comprar la casa de huéspedes anteriormente, pero David y Sally se le adelantaron.
Martín pensaba que David y Sally compraron la propiedad para perjudicar a su familia y los responsabilizaba por la depresión que causó la muerte de su padre. Martín condujo hasta la casa de huéspedes y disparó, matando a David y Sally Martín. No había huéspedes presentes en el momento del tiroteo. Sin embargo, poco después de matar a la pareja, 2 turistas vieron la casa de huéspedes y se detuvieron para echar un vistazo alrededor de las 12:30 de la tarde. Los turistas eran una pareja casada y solo querían echar un vistazo. La pareja salió de su auto y comenzó a caminar hacia las cabañas Seascape, cuando de repente apareció Martín. La pareja dijo después que él parecía estar agitado, hacía movimientos bruscos con las manos y se movía nerviosamente. El esposo dijo: «Me pregunto si podríamos echar un vistazo a uno de los departamentos». Martín respondió: «No, mi mamá y mi papá salieron por 10 minutos. No puedo mostrarles porque mi novia está adentro». La pareja describió su manera de hablar como extraña y grosera. Los dos se pusieron bastante incómodos. La esposa le dijo a su esposo: «Vámonos, salgamos de aquí». La pareja regresó al auto, se subió y comenzó a alejarse de la propiedad. La esposa miró hacia atrás por encima de su hombro mientras el auto se incorporaba a la carretera. Dijo que Martín estaba parado al frente de la casa mirando en su dirección. Poco después de esto, Martín se fue y condujo hacia Port Arthur en su Volvo. En su camino a Port Arthur, se detuvo para hablar con 2 personas que se habían quedado varadas. Martín conversó brevemente con ellos y le preguntaron si iba a surfear por la tabla de surf en el portaequipaje de su auto. Martín respondió: «No, voy a la isla de los muertos para deshacerme de unas avispas». Martín sugirió que se vieran más tarde en la cafetería de Port Arthur. Luego continuó conduciendo. Alrededor de la 1:30 de la tarde, Martín entró en la cafetería Broad Arrow. Había unas 60 personas en el edificio. Martín compró comida y bebida y se sentó afuera. Un cliente lo escuchó decir que había muchas avispas alrededor y que había demasiados turistas asiáticos. Martín luego se levantó, entró de nuevo al café y encontró una mesa que no estaba ocupada. Colocó su bolsa sobre la mesa. Inmediatamente sacó un rifle, arma de asalto 15, que tenía un cargador de 30 tiros, con 26 balas vivas en ese momento, y comenzó a disparar contra las víctimas desprevenidas. Un sobreviviente luego describió a la policía sus observaciones y dijo que Martín no decía nada, pero parecía estar riéndose de manera agresiva, no de forma divertida. Dijo que Martín caminaba de mesa en mesa disparándole a la gente en la cabeza. El ataque fue tan rápido que algunas de las víctimas todavía tenían los cubiertos en las manos. Luego se dirigió a la tienda de regalos dentro del edificio, disparando a cualquiera que podía, yendo de una sección a otra. Una mujer llamada Carolina Nash presenció el ataque. Ella logró no ser vista, ya que estaba acostada debajo del cuerpo sin vida de su esposo, Pedro Nash. Pedro había estado cubriendo a su esposa para salvarla de las balas. Un hombre que sobrevivió a un disparo en el cuello escuchó a Martín decir: «Nadie se me escapa», mientras disparaba el arma. Mientras todo esto sucedía, los 2 policías de turno estaban a más de 40 minutos de distancia en el río Agua Salada. El efecto de eco de los disparos hacía imposible saber de dónde provenían. La gente corría por sus vidas sin saber a dónde ir ni dónde era seguro. Martín salió del edificio y mató a más personas en el estacionamiento. Luego volvió a subirse a su Volvo y comenzó a conducir de nuevo, disparando balas desde su ventana mientras lo hacía. Una mujer llamada Nanette y sus 2 hijas, Alana, de 6 años, y Madeline, de 3 años, estaban huyendo de la escena. Nanette creyó que ya habían llegado a una distancia segura y les dijo a sus hijas que ya estaban a salvo. Sin embargo, en ese momento, un Volvo amarillo se dirigía hacia ellas. Un testigo vio a Nanette acercarse al vehículo, ya que debió pensar que ese auto les daría algún tipo de escape de la zona.
Martín salió del auto y puso su mano sobre su hombro. Algunos que huían estaban tan cerca que oyeron cuando le ordenó arrodillarse. Nanette obedeció y le rogó a Martín: «Por favor, no lastimes a mis bebés». Martín entonces le disparó en la cabeza. Luego se volteó y disparó 2 veces contra Madeleine, de 3 años, matándola también. Alana, la mayor, corrió y se ocultó tras un árbol junto al camino. Martín entonces dirigió su atención hacia ella. Disparó mientras ella corría tras el árbol. Martín entonces se acercó a Alana y presionó con fuerza la pistola contra su cuello antes de disparar y matarla también. Martín luego volvió a entrar en su vehículo y condujo hacia la caseta de peaje. Un BMW acababa de entrar por la caseta de peaje cuando comenzó el tiroteo. Los ocupantes del auto fueron advertidos por un hombre mayor de que había habido un tiroteo y que no debían avanzar más. Dentro de este BMW estaban Maria Nixon, Russell Pollard y los pasajeros Elena y Roberto Salzman. Cuando Martín se acercó, Roberto y Martín comenzaron a discutir. Martín sacó su rifle y le disparó en el pecho. Al ver que le disparaban a su amigo, Russell saltó del auto y a él también le dispararon en el pecho. Luego, Martín rodeó el BMW y les disparó tanto a María como a Elena y las sacó del auto. Martín transfirió municiones, esposas, el rifle arma de asalto, 15 y un bidón de gasolina al BMW y se fue, dejando su Volvo atrás. Martín, ahora en un BMW, condujo hasta una gasolinera. Allí bloqueó a una pareja en un Toyota que intentaba incorporarse a la autopista. Un hombre llamado Glenn Pearce conducía el auto con su novia en el asiento del pasajero, Zoe Yal. Martín salió y corrió hacia el auto con el rifle en la mano e intentó sacar a Zoe del auto. Glenn salió e intentó detenerlo, pero Martín levantó el arma y obligó a Glenn a meterse en la cajuela del BMW y lo encerró adentro. Cuando Zoe intentó escapar, Martín le disparó en el cuello y la mató. Con Glenn en la cajuela, Martín condujo el BMW a alta velocidad por la autopista y regresó a la casa de huéspedes Seascape. En el camino, Martín disparó a varios autos que pasaban. Cuando Martín se detuvo, otro auto pasó. En este auto viajaban una joven y su novio. Mientras se acercaba, notó a un hombre rubio de pie cerca del BMW, y ese era Martín. Con el arma a su lado, pensó que debía esperar a que pasaran conejos u otros animales para dispararles. Ella redujo aún más la velocidad hasta que vio a Martín apuntar el arma y disparar varias veces. Una de las balas entró en su antebrazo derecho, básicamente destrozándole el antebrazo. A pesar de esta terrible herida, la pareja logró escapar. Martín siguió disparando a los autos que pasaban. La policía ya había sido notificada sobre el tiroteo en Puerto Arturo. Sin embargo, debido a que Martín estaba disparando a los autos que pasaban, ahora sabían dónde estaba y se dirigieron a las cabañas Seascape. Después de disparar a numerosos autos, Martín sacó a Glenn de la cajuela, incendió el BMW y llevó a Glenn dentro de la casa de huéspedes, donde lo esposó al barandal de la escalera. La policía se acercó y rodeó el área, y se produjo un enfrentamiento. Primero, una escena de horror esta noche en Port Arthur, Tasmania, donde hasta 25 personas fueron asesinadas en la peor masacre de Australia. 15 personas resultaron heridas y el hombre armado sigue enfrentando a la policía con al menos un rehén. La mayoría de las víctimas eran turistas que visitaban la histórica colonia penal de Port Arthur. La policía negoció con Martín por horas. Martín les informó que tenía 3 rehenes, cuando en realidad solo tenía 1. La policía pensaba que David y Sally seguían vivos. Al hablar con el negociador, Martín exigía constantemente que le proporcionaran un helicóptero para llevarlo al aeropuerto de Hobart. Desde ahí, quería que lo llevaran en avión a Adelaida, amenazando con matar a sus rehenes si no se cumplían estas exigencias. Dijo que cuando llegara el helicóptero tenía la intención de llevarse a Sally como rehén y liberar a los demás.
Adelaida se siente como de vacaciones en Hawái. ¿Vacaciones en Hawái? Sí, así es, señor. Lo siento, no entiendo a qué se refiere con eso. No lo sé. ¿Suena bien? Puede que tenga sándwiches. Estas personas tienen ensalada y algo de tocino y huevos. Voy a freírles un poco de tocino y huevos. Ajá. Oye, tengo que irme porque la tetera ya está silbando abajo y ahora les voy a preparar una taza de té a los rehenes. El enfrentamiento duró toda la noche y aparte de una pausa entre las 4 y las 6 de la mañana del 29 de abril, Martín siguió disparando a los oficiales desde el edificio. Se realizaron unos 150 disparos contra la policía. Aproximadamente a las 7:45 Chiomiem del 29 de abril se vio humo saliendo del edificio. Pronto fue envuelto en llamas. A las 8:25 am, Martín fue visto corriendo lejos del fuego y quitándose la ropa en llamas hasta quedar desnudo. Martín cayó de rodillas cuando la policía se acercó y lo arrestó. Martín estaba gravemente quemado y fue llevado de urgencia al hospital. Para cuando terminó la masacre de Port Arthur, 35 personas habían muerto y 23 habían resultado heridas. Las llamas fueron extinguidas y se registró la casa de huéspedes. Dentro de las ruinas de la casa de huéspedes estaban los cuerpos de David y Sally Martin y Glenn. Por el incendio, identificaron sus cuerpos con registros dentales. Resultó que Glenn había sido asesinado mucho antes de que comenzara el incendio y le habían disparado en el cuello y el estómago. Después de que Martin fue atendido por sus heridas, la policía lo interrogó. Sin embargo, él afirmó que no sabía nada sobre el tiroteo en Port Arthur y aseguró que en el momento del tiroteo él estaba lejos, surfeando. Le dijo a la policía que había sido acusado falsamente y se negó a participar en una entrevista grabada en video. Durante un tiempo, Martín se negó. Sin embargo, su abogado lo convenció de hablar. El 4 de julio de 1996, los investigadores entrevistaron a Martín. La transcripción de esta entrevista está disponible en línea si la buscas. Durante el transcurso de esta entrevista, que fue grabada, Martín admitió que Daumers, que era dueño del rifle arma de asalto, 15 que se usó en la masacre, y admitió haber secuestrado a un hombre y haberle ordenado, apuntándole con un arma, que se metiera en la cajuela del BMW, para luego conducir el vehículo hasta Seascape y posteriormente prenderle fuego. Sin embargo, en todo momento durante la entrevista, insistió en que nunca fue a Port Arthur el 28 de abril, ni que había disparado a ninguna persona. Aunque, al final de la entrevista, accidentalmente comete un desliz. Ahora les voy a poner el fragmento. Estoy seguro de que encontrarán a la persona que causó todo esto, yo. No me parece nada gracioso ese comentario, Martín, para ser honesto. Deberías haber grabado eso. Oh, sigue grabando ahora. Así que eso está grabado. Como pueden ver, Martín pensó que estaba siendo listo y creyó que las cámaras estaban apagadas, pero no lo estaban. 4 profesionales de salud mental evaluaron la condición psicológica de Martín. Todos estuvieron de acuerdo en que Martín sufría de un trastorno de personalidad significativo, pero no estaba loco. Y aunque Martín tenía un coeficiente intelectual de 66, su inteligencia no implicaba que estuviera lo suficientemente afectado como para cumplir con los criterios de responsabilidad disminuida. El abogado de Martín, Juan Avery, intentó convencerlo de que si el caso iba a juicio, el veredicto de culpabilidad sería evidente. Martín decidió declararse culpable de los asesinatos, pero no de los cargos de intento de asesinato por quienes hirió. Se cree que hizo esto para ver a sus víctimas en la corte. Sin embargo, esto no ocurrió, ya que el 7 de noviembre, Martín se declaró culpable de 72 cargos, incluyendo asesinato, intento de asesinato, lesiones graves, secuestro e incendio premeditado. El abogado de Martín dijo, ir a juicio habría sido una absoluta estupidez, pero también implicaba que todos estos testigos, personas dañadas, vinieran a la corte y dieran su testimonio cuando el resultado siempre fue inevitable. Lo que él quería
era ver a las personas a las que había herido tan gravemente venir a la corte y decir que fue él. Quería ser el centro de atención. Martín le dijo a su abogado que no diera ninguna explicación por la masacre y hasta el día de hoy, Martín aún no ha dado una razón. A Martín se le impusieron 35 cadenas perpetuas más 1.652 años sin posibilidad de libertad condicional. La masacre de Port Arthur es el tercer tiroteo más mortal cometido por un solo tirador, y el nombre de Martin Bryant es muy infame en Australia. Un extracto de los documentos judiciales dice lo siguiente: para aquellos que perdieron familiares o amigos, la naturaleza del impacto del crimen incluye daño emocional, social, físico y financiero. El impacto emocional abarca tristeza, incredulidad, ira, amargura y dolor extremo. Algunos están considerando quitarse la vida. A algunos se les han recetado medicamentos antidepresivos y pastillas para dormir. Las familias de las víctimas han expresado sentimientos de impotencia y frustración, sentimientos de pérdida, incluso por aquellos miembros sobrevivientes cuyas vidas se han desmoronado. Describieron sus vidas como destruidas. Muchos mencionaron soledad y sentirse atrapados. Muchos que estuvieron en Port Arthur con sus seres queridos fallecidos sufren pesadillas y recuerdos traumáticos. Esta tragedia también ha impactado la existencia social de las personas. Algunas víctimas han dicho que se sienten aisladas, que tienen sentimientos de no ser amadas, de inseguridad social, y algunas incluso llegan a describirse como agorafóbicas. Muchos descubren que fácilmente se ven impulsados a episodios de llanto incontrolable, y algunos han dicho que sienten culpa cuando disfrutan de la vida. Algunos han empezado a fumar más y a beber más alcohol, mientras muchas familias y amigos de las víctimas reciben apoyo psicológico continuo. En pantalla aparecen los nombres y edades de las víctimas fallecidas ese día. Tras la masacre, hubo varios cambios en Australia. Cambiaron las leyes de armas y lanzaron un programa de recompra. Se entregaron y destruyeron 650,000 armas. A quienes entregaron armas se les compensó económicamente. El costo de recompra fue de 304 millones en compensación y 63 millones en administración. Hay algunas personas que creen que Martín es inocente y que fue incriminado, señalando el hecho de que no hubo juicio y también afirmando que no se encontró ninguna evidencia de ácido desoxirribonucleico de Martín en la escena del crimen. Algunos testigos tampoco identificaron a Martín como el tirador. También les cuesta creer que un hombre con un coeficiente intelectual de 66 pudiera cometer tal ataque. Varias víctimas recibieron disparos en la cabeza, por lo que se cree que el responsable tenía entrenamiento táctico. Sin embargo, es probable que Martín tuviera tanta precisión debido a que estaba en la pequeña cafetería que estaba llena de gente. Debido a que estaba tan lleno, pudo acercarse a las personas y dispararles a quemarropa. Las personas que creen que Martín es inocente piensan que el gobierno llevó a cabo el ataque para quitar las armas y le echó la culpa a Martín debido a su naturaleza excéntrica y a su bajo coeficiente intelectual, ya que sería un blanco fácil para culparlo del crimen. Cabe recordar que Martín admitió la masacre cuando creyó que no lo grababan. Es probable que él negara haber cometido los asesinatos para jugar con la policía. La madre de Martín, Carleen, también lo creyó en su momento. Ella creía que su hijo era inocente, lo cual supongo que es comprensible. Nadie querría pensar jamás que su hijo fuera capaz de un crimen así. Sin embargo, ahora se informa que ella sí cree que su hijo es el responsable de la masacre. En cuanto a Martín ahora, está casi irreconocible. Alrededor de 2007 le diagnosticaron el síndrome de Asperger, y dentro de la prisión comúnmente lo llaman Porky Pig debido a su peso. Se informa que ahora pesa más de 160 kilogramos debido a la medicación que está tomando, y porque se sabe que realiza actos con los prisioneros a cambio de chocolate y paquetes de fideos. La masacre de Port Arthur es uno de los casos más trágicos que he cubierto. Ver las escenas del crimen y leer los documentos judiciales fue realmente horrible. Walter Mikac,
El hombre que perdió a su esposa e hijos ese día creó una organización benéfica en su honor. Un enlace estará fijado en los comentarios. Hasta el día de hoy, la masacre de Port Arthur sigue siendo el peor tiroteo masivo en la historia de Australia.